Vamos a presentar a nuestro invitado de esta mañana. Hoy se toma un café con Claudia. Federico Trigo nació en Montevideo en 1976. Es doctor en neurofisiología. Recibió la distinción internacional Paul Cranfield Award y es el primer latinoamericano en ganar este reconocimiento. Bueno, Federico, primero felicitaciones porque tiene poco rato este reconocimiento, ¿no? Sí, efectivamente. Algo que de repente te sorprendió, lo esperabas, ¿cómo tomaste No, la verdad que reconocimiento? no lo esperaba. Bueno, ya he contado, llegué al laboratorio, al Clemente Estable un día de mañana y me encontré con este mail. Entonces recibimos bastantes spam. Entonces yo, ¿qué es esto? ¿Es un spam? ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo está? Entonces, bueno, no, fue una grata sorpresa, evidentemente. Siempre los reconocimientos son lindos, ¿no? Esto fue por tu trabajo en Francia. Esto fue por un trabajo, por un artículo científico que publicamos a partir de datos de cuando yo estaba en el laboratorio en París. Bueno, exactamente. Vamos a tratar de explicar en qué consiste. ¿Cómo no? Porque, bueno, el reconocimiento es un premio por su trabajo vinculado a las sinapsis neuronales, ¿no? Si nos puedes explicar qué es esto de la sinapsis, que implica las neuronas también, ¿no? Totalmente. Bueno, trato de explicarlo. ¿Cuál fue el hallazgo, digamos? De manera relativamente sencilla. Nosotros en nuestro cerebro tenemos miles de millones de neuronas, ¿verdad? Que es la célula del cerebro, ¿no? O sea, los tejidos y los órganos del cuerpo están conformados por células, ¿verdad? Que son las unidades funcionales. Yo que sé, el músculo esquelético, que es el que nos permite la contracción muscular, el movimiento, por lo tanto, está conformado por células que son las fibras musculares, ¿verdad? Entonces en el cerebro hay neuronas y estas neuronas se comunican entre sí y esos puntos de contacto, de comunicación, a través de los cuales una neurona le envía información a la otra, son las sinapsis. Y nosotros estudiamos particularmente la sinapsis. Y bueno, hicimos avanzamos conceptualmente en entender cómo funciona desde el punto de vista mecanístico, del mecanismo, digamos, cómo son los engranajes del funcionamiento de esa sinapsis en una neurona particular del sistema nervioso. Claro, la sinapsis entonces es la comunicación entre las neuronas. Absolutamente. Ajá. O sea, la neurona le manda un mensaje químico a la neurona vecina, indicándole básicamente lo que tiene que hacer. Muchas neuronas conectadas a través de sinapsis forman una red neuronal y bueno, en el sistema nervioso hay varias de esas redes funcionando en paralelo, ¿verdad? En este momento hay una red en mi sistema visual que me permite verte a ti, otra red que está funcionando de manera paralela que me permite escucharte, otra que está controlando mi movimiento, respiración, latidos cardíacos, en fin. Y funcionan simultáneamente, digamos. Funcionan todas simultáneamente. ¿Y cuál fue la neurona específica en la que ustedes se centraron para este trabajo? El modelo que yo estudié y sigo estudiando acá en el Clemente Estable, entre otros, es un modelo de una neurona del cerebelo. El cerebelo es un órgano que está localizado más o menos acá atrás en nuestra cabeza y que bueno, funciona principalmente en la coordinación del movimiento. En la coordinación en esa se centraron. Ahora, ¿y aparece en algún momento el funcionamiento del intestino? Porque se habla del intestino como el segundo cerebro, ¿no? Y ahí implicado todo el tema del impacto de las emociones. Bueno, absolutamente. ¿Está contemplada esa faceta? Sí, es algo que yo no estudio, pero sí hay gente que reconoce una especie de segundo cerebro a nivel del intestino. Hay todo un plexo nervioso que se llama el sistema nervioso entérico, le llaman algunos, y que tiene un rol fundamental porque básicamente la digestión y la absorción son fundamentales para nuestra vida, no solamente en el caso del ser humano, sino de todos los animales. Entonces, hay un sistema sumamente complejo ahí de neuronas, poco estudiado, pero que bueno, de a poquito, en el cual mucha gente se interesa de a poco, y que es absolutamente fascinante también, claro, porque ahí es el sistema digestivo interaccionando con el sistema nervioso. Claro, ¿y cuáles son los estímulos que toman para determinar el comportamiento celular y llegar a conclusiones? Digamos, y bueno, ¿de dónde sacan el insumo para el estímulo? Y estamos mirando, porque me gustaría también que expliques todo lo que es los microscopios. A ver, ahí está. Esto que estamos viendo, ¿qué es? Eso es un aparato que permite hacer cortes bien finos de tejido cerebral
en nuestro caso. Entonces ahí se ve, hay una lámina, una especie de gilet de diamante que es muy filosa y eso está cortando un pedacito de plástico. Sí. Y en ese pedacito de plástico nosotros incluimos el cerebro. Es como si nosotros... Es una muestra. Es una muestra, como si incluyéramos un pedacito de algo en gelatina, ¿verdad? Ahí va. Entonces este plástico se endurece y permite que se corten cortes bien finitos de 20, 30, 50 nanómetros y eso después se mira con el microscopio electrónico. Sí. Entonces uno puede tener una visión muy detallada de la estructura de la región que nos interesa. Claro. Entonces, a eso nosotros le llamamos una muestra. Eso es uno de los modelos que nosotros usamos. Por supuesto, nosotros, la mayoría de los experimentos que hacemos son en modelo animal. En general trabajamos en roedores, sea rata o ratón. Y bueno, la mayoría de las veces este tipo de experimentos implica la eutanasia del animal y la toma de una muestra para justamente hacer este tipo de experimentos o experimentos de electrofisiología como son los que yo hago. Bien, y esto se está haciendo en el clemente estable, ¿no? Hay que decirlo. Exactamente, claro. El clemente estable es, digamos, fruto en realidad de la creación de uno de los primeros neurobiólogos latinoamericanos, que fue don Clemente Estable, que fue discípulo de Ramón y Cajal, un premio Nobel muy conocido español, que tuvo su premio en 1906. Bueno, Clemente Estable fue discípulo de él, y en el Clemente Estable confluyen investigadores de varias áreas. Estamos los que hacemos neurociencias, es decir, la ciencia que estudian el sistema nervioso en general, con diferentes aproximaciones, y después otros compañeros científicos que hacen microbiología, que se interesan mucho y que han tenido un aporte muy importante en todo esto de la pandemia porque son virólogos reconocidos, otros que estudian aspectos más genéticos, hay gente que hace un poco de zoología. Entonces, claro. Ahora hay un abanico bien amplio. Ahí está. Pero y vos, según leí, te recibiste de médico. Exacto. De medicina general, ¿no? Exacto. Y después empezaste a recorrer este otro camino. ¿Qué te pasó en el medio? Y bueno, realmente son podrías las haber circunstancias. seguido una especialidad médica, sin embargo, Claro, te fuiste claro. para la neurofisiología celular. Exactamente. Lo has resumido otro correctamente. lenguaje, ¿no? Sí, bueno, evidentemente los médicos tienen un conocimiento, es evidente lo que voy a decir, ¿no? Pero conocen bien el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Entonces, yo cuando empecé la carrera me interesé enseguida, me pareció muy interesante la fisiología, que es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo, que constituye una de las ramas básicas de la medicina, ¿verdad? Junto a la anatomía, la histología, etc. Entonces, como estudiante me incorporé a trabajar en un laboratorio, en el departamento de fisiología de la facultad, donde después trabajé como docente, grado 1 y grado 2, hasta que en un momento, bueno, me dije, quiero hacer un poco de investigación fundamental, a ver de qué se trata, sin saber en ese momento que en realidad iba a ser un camino sin vuelta atrás. Sin retorno. Sin retorno. Ahora yo cuando pienso retrospectivamente, capaz que inconscientemente yo ya sabía que ese iba a ser un camino de no retorno, pero no lo quería admitir. Y bueno, entonces fue ahí que contacté a esta persona en París, que a la postre iba a ser mi tutor. Y bueno, llegué a París en el 2004 y estuve hasta hace relativamente poco. Y bueno, ¿y ahí conociste a tu mujer o no, tu mujer es uruguaya? Mi mujer es uruguaya, nos fuimos los dos juntos en el 2004. ¿Y tus hijos son franceses? Y mis hijos son, uruguayos y franceses. Ahí está. Y bueno, y resolviste regresar al Uruguay, ¿no? Porque uno piensa en París es como la meca de muchas veces la investigación o el ideal de cualquier científico, ¿no? Llegar hasta ahí. La otra vez hablábamos con Moratorio, que también tuvo un pasaje interesante por Francia, que también como lección dijo, no, quiero volver al Uruguay. ¿Qué fue lo que te motivó a volver a un país que hasta no hace tanto no le ponía tanta atención al conocimiento y a la investigación? Claro, bueno, creo que, para mí evidentemente el estímulo fundamental fue el afectivo. Es decir, mis hijos Marcos y Bruno tienen 11 años y 9 años y nos parecía que era el momento ideal de venirnos al Uruguay para estar con la familia. ¿Y por qué digo momento ideal? Bueno, simplemente porque ellos no iban a poder ofrecer mucha resistencia. Ahí estoy con mi sobrina, justamente hablando de los afectos. Sí.
ahí está mi otra sobrina. Bueno, son todas fotos con la familia, en definitiva, que fue la fuerza motriz que hizo que nosotros quisiéramos venir. Y después, evidentemente, está las ganas también de hacer investigación en Uruguay, ¿verdad? Porque es verdad que hay más dificultades en general, tenemos que pelear un poquito más, pero en todos lados es cierto que el rol del investigador no está bien, creo que no se entiende bien, salvo capaz que en algunos países, ¿no? Como Israel y Corea del Sur, que invierten mucho en ciencia y tecnología, pero en general, salvo excepciones como lo que está sucediendo ahora con esto de la pandemia por el coronavirus, es difícil entender lo que nosotros hacemos, porque las aplicaciones no son inmediatas, ¿verdad? Entonces, yo que sé, nosotros tenemos una sinapsis, bueno, ¿para qué sirve eso? Y es por eso que es importante que nosotros estemos acá tratando de explicarle a la gente justamente eso. ¿Qué importancia tienen las neuronas en todo lo que es el funcionamiento cognitivo? Es decir, porque... Y bueno, imagínate que las neuronas están en la base de lo que nosotros somos como personas. Son fundamentales son determinantes en los aspectos cognitivos, ¿no? Emoción, lenguaje, aprendizaje, memoria. Nosotros somos lo que somos por nuestro cerebro, en definitiva. Ayer hablábamos con un invitado, con Alejandro, que fue diagnosticado, no recuerdo el término porque en realidad no es un diagnóstico, porque el diagnóstico es enfermedad, pero ya es considerado superdotado, o sea, se lo califica como lo que se denomina superdotación, ¿no? Claro. Y ahí implica esto que vos estás hablando, es decir, son neuronas que tienen un comportamiento diferente. ¿Cómo cómo se comporta una neurona en un universo de superdotación? Ahí la verdad que no es mi ámbito, no sabría contestarte, pero sí, evidentemente hay regiones en el cerebro de tu invitado que funcionan diferentes a la del resto de los comunes mortales como nosotros. Y eso seguramente se debe en parte al funcionamiento de la sinapsis y cómo esa sinapsis logra almacenar información, ¿verdad? Porque las sinapsis, por ejemplo, son el correlato estructural, es decir, a veces, si de alguna manera se puede comparar con el disco duro, ¿verdad?, de una computadora. Ahí en la sinapsis es que se guarda información, ¿verdad? Y por lo tanto son el correlato de mecanismos cognitivos como el aprendizaje y la memoria. Pero bueno, ya te digo, en relación al cerebro de los superdotados no tengo información. Y la salud de las neuronas, se habla de que tenemos en la vida ciertas etapas de desarrollo donde se debe preservar la salud y los cuidados como para generar la potencialidad del 100%, ¿no? Cuando habla que los niños, los primeros años, es decir, ¿cuándo es que las neuronas cumplen con su desarrollo ideal, digamos? Y bueno, digamos, es también un ámbito que no es el mío, pero se han hecho experimentos con animales, por ejemplo, roedores, ratitas y ratones, donde, por ejemplo, el estímulo materno cuando el animal nace es fundamental para el desarrollo normal del sistema nervioso. O sea, se ponen dos grupos de ratas en dos ambientes separados. Un ambiente en donde está con la madre, otro ambiente donde están las ratitas separadas, aisladas de otros congéneres y de su madre, y el desarrollo del sistema nervioso es absolutamente diferente en ambos grupos. Y eso depende en parte de la cantidad de ramitas que extienden las neuronas. Es decir, cuando las neuronas forman más ramitas, lo que se llama las dendritas, ¿tá? Porque la neurona no es una célula redonda, no es una esfera, ¿verdad? Tiene prolongaciones que se llaman las dendritas. Bueno, en ese grupo de roedores, ¿verdad?, que son estimulados por la madre, la neurona se desarrolla diferente y la cantidad de sinapsis también es diferente. Y en ese sentido, la conclusión principal de tu trabajo, ¿cuál fue? Bueno, nosotros describimos, de alguna manera introducimos un nuevo modelo en el funcionamiento de la sinapsis. Introdujimos un parámetro. Yo a veces hago la analogía con por ejemplo, con una carrera de 100 metros en una competición de atletismo, ¿verdad? Donde vos tenés 8, creo, tracks, pistas, andariveles, exacto. Puede ser también una carrera de natación. Tenés 8 andariveles que están ocupados por 8 competidores, ¿verdad? Entonces, en el momento en que se da la señal de partida, salen los 8 competidores. En nuestro modelo, algunos de esos andariveles están vacíos, ¿verdad? Entonces, y esos andariveles se pueden llenar de acuerdo a la circunstancia, ¿tá? A veces el sistema quiere
que todos los andariveles estén llenos, pero a veces el sistema quiere que haya algunos vacíos, porque eso te permite justamente modular. Entonces, esta palabra modulación, digamos, es clave en el funcionamiento del sistema nervioso porque de alguna manera el sistema nervioso se puede modular permanentemente, ¿verdad? Modulación en contraposición a lo que es algo que esté fijo, ¿verdad? Vos, por ejemplo, si estás caminando y de golpe encontrás que la vereda está rota, entonces vas a adaptar el movimiento, justamente vas a adaptar tu paso para evitar ese pozo o evitar caerte. Eso se llama modulación y eso depende del funcionamiento del sistema nervioso. Sí. Entonces, que tu sistema pueda llenar esos andariveles y llenarlos a diferente velocidad hace que tú puedas modular. Entonces, es eso lo que nosotros introdujimos como concepto en el funcionamiento de la sinapsis. ¿Y está al servicio de la medicina esa investigación? Siempre. Cuando uno piensa en las patologías, es decir, a partir de estas conclusiones, ¿se puede mejorar la calidad de vida de las personas? Bueno, siempre está obviamente al servicio de la medicina. Como yo te decía al inicio, ¿no? la aplicación no va a ser inmediata. A veces lo que nosotros hacemos tiene un sentido. ¿Y en qué escenario se podría aplicar? Te lo pregunto como médico ya. Y bueno, se puede aplicar, ahora se reconoce a un conjunto de patologías de la sinapsis, incluso yo he escuchado el término sinaptopatía, donde hay una patología de la sinapsis justamente. Entonces, evidentemente es un tema de interés porque la patología de la sinapsis está involucrada en diferentes enfermedades. Puedo pensar en enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, la esquizofrenia, la enfermedad sináptica más común es la miastenia gravis, donde las personas tienen una debilidad muscular que es producto de una afectación de la sinapsis precisamente. Entonces, yo incluso... ¿Ustedes pueden estudiar el comportamiento de la patología en una persona y cotejarlas con las muestras de estas conclusiones del trabajo? Sí, hacer estudios de fisiología en el humano es evidentemente más complicado porque nosotros trabajamos y hacemos una aproximación que es muy, digamos, reduccionista. Nosotros vamos a estudiar una sinapsis en particular, ¿verdad? Eso es imposible hacerlo en tejido humano normal, evidentemente por una cuestión ética, ¿verdad? Hay gente que ha hecho estudios fisiológicos de cerebros que se resecan por los neurocirujanos durante operaciones que requieren justamente que se saque un pedacito del cerebro. Me imagino, puedo pensar en un tumor, por ejemplo, en el tratamiento de una epilepsia grave, donde ahí el neurocirujano lo que hace es sacar un pedacito de cerebro, ¿verdad? Y evidentemente va a sacar una partecita de cerebro que es una partecita sana. Entonces, hay gente que incluso en el laboratorio, mucho antes que yo llegara, hay gente que se ha dedicado a estudiar ese cerebro sano. Pero claro, la cantidad de tejido y la probabilidad de que tú puedas hacer ese tipo de experimentos es muy reducida en relación a los experimentos que nosotros hacemos en roedores, ¿verdad? A los que básicamente tenemos acceso, entre comillas, ilimitado. Claro. Aunque, por supuesto, y esto me parece que es importante decirlo, también las cuestiones éticas son extremadamente importantes, incluso en el uso de modelos animales, ¿verdad? Claro. Bueno, hablabas del Instituto del Clemente Estable. Ha enviado una carta al presidente en las últimas semanas respecto a esto de los recortes en la ciencia. Me gustaría, antes de saber, que me cuentes por qué para vos es imprescindible más inversión en la ciencia y en la tecnología. Bueno, sí, los investigadores del Clemente Estable enviamos una carta abierta al presidente de la República. Hay el CONICYT, varias organizaciones se han manifestado, ¿verdad? En este sentido. La inversión en ciencia y tecnología es fundamental para el desarrollo del país. O sea, de alguna manera es el motor, y en este mundo que estamos viviendo, que es el mundo del conocimiento, nosotros necesitamos crear una sociedad del conocimiento que yo creo implica tener una educación de primer nivel y un sistema científico también de primer nivel. Y ejemplos en relación a lo que yo digo sobran, ¿no? Ahora, con todo esto de la pandemia, por ejemplo, a mí me gustaría mencionar el ejemplo de esta operación
Yo sentí que ustedes estaban hablando del presidente Trump. Capaz que una de las únicas cosas positivas que hizo durante su periodo de gobierno fue esta operación Warp Speed, que bueno, implicó una inversión millonaria del Estado americano en un año para el desarrollo de las vacunas, muchas de las cuales se están usando ahora en el mundo. Y bueno, eso es inversión del Estado americano, ¿verdad? Claro. Y esa inversión, bueno, se hace en un país que siempre ha invertido mucho en ciencia y tecnología, y esa inversión en ciencia y tecnología ha permitido que los Estados Unidos sean, bueno, desde el punto de vista académico, me atrevería a decir, líder en el mundo, ¿verdad? Y líder de las empresas más importantes de tecnología o de biotecnología que están ahora liderando también el mundo en el que vivimos. Federico, muchísimas gracias por haber venido, haber compartido con todos nosotros lo que fue tu trabajo. Creo que Espero que se haya entendido, sí. No me quiero ir sin agradecerle a ustedes y sin mandarle saludo a los Quiñones, que son mis primos. Bueno, muy bien. Porque si no me matan. Ahí va, ¿Están mirando? Bueno, saludo a los Quiñones y a todos los familiares y amigos, porque la verdad que se celebró mucho el reconocimiento de Federico Trigo, no solo en el ámbito público, sino también a nivel familiar, ¿no? Exactamente. Por sí. todo Un reconocimiento que fue colectivo porque participamos varios investigadores en esto. Investigadores, gracias. Gracias a ustedes. No, por favor, la pausa.